Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Alex Fernández, soy coordinador de Sacabat en esta misma universidad, en la Universidad Pompeu Fabra. Y bueno, en primer lugar, daros las gracias a cada uno de vosotros por asistir hoy a este gran acto contra la apología de Terra Lliure, en especial a los representantes de los grupos del Partido Popular, Vox, Ciudadanos y a otras entidades que están hoy aquí junto a todos nosotros. Hoy se cumple un año de lo que ha sido posiblemente el episodio más vergonzoso y violento acontecido en este campus. El 23 de febrero de 2022 se celebraba la muestra de asociaciones en la que Sacabat, junto con muchas otras entidades adscritas a esta misma universidad, participamos en ella. Todo debía ir bien, pero de repente nos vimos rodeados por un grupo de radicales totalitarios coordinados por grupos como el CPC o la plataforma antifascista. Resistimos lo que pudimos mientras nos gritaban, nos empujaban y nos agredían física y verbalmente, hasta que finalmente fuimos expulsados por la fuerza. Al día siguiente volvimos mis compañeros y yo, volvimos a esta misma universidad, con la cabeza bien alta. Con la cabeza bien alta junto a aquellos compañeros que el día anterior no solo habían apoyado, sino que también habían participado en lo sucedido. Es por ello que hoy, un año después, estamos aquí, demostrando que las universidades son espacios libres donde debe reinar la concordia y la pluralidad ideológica, que si no nos fuimos aquel día no lo haremos nunca. Porque si una cosa tenemos clara desde Sacabat es que cada paso que damos al frente es una victoria y que cada agresión y ataque se ve reflejado en un impulso para seguir adelante con nuestra lucha. Y a continuación le doy paso a mi compañero Hugo. Bueno, muchas gracias, Alex. De nuevo, las gracias a Ciudadanos, PP, Vox y Valens por asistir aquí. Y bueno, hoy os hemos invitado aquí para dar presentación a nuestro acto contra la apología de Terra Lliure. Tengamos memoria. Bueno, tenemos a Cali Espada, licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido profesor de la Universidad Pompeu Fabra, esta misma en la que estamos aquí, durante más de 20 años. Reconocido periodista, fundador y promotor de la plataforma cívica Ciutadans de Cataluña y del movimiento Libres e Iguales. En segundo lugar tenemos a José María Fuster Fabra, prestigioso abogado y doctor en Derecho, profesor en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Abat Oliba, y destaca su defensa de las fuerzas de los cuerpos de seguridad del Estado y de las víctimas del terrorismo, en sus 42 juicios contra ETA y 7 contra los yihadistas, como el del 11M. También es autor de varios libros. Y por último, también tenemos a Alberto Fernández Díaz, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, ahora sí, consultor y abogado, y realmente conocido por desempeñar su papel tan activo en la política catalana de la mano del Partido Popular como concejal en Barcelona, diputado en el Parlamento de Cataluña y senador en las Cortes Generales. Un fuerte aplauso para todos ellos. Probablemente todos los que estemos aquí conozcamos qué fue Terra Lliure. Terra Lliure fue una organización terrorista independentista de extrema izquierda fundada en 1978 y autodisuelta en 1991. Tenía dos objetivos claros: la búsqueda de la independencia de los supuestos países catalans y su constitución en una república socialista. Cometió 196 atentados en total, uno de ellos la víctima mortal Emilia Aldoma Sanz y el secuestro de Federico Jiménez Los Santos. Dicho esto, comenzaremos con las preguntas. José María, teniendo en cuenta que has llevado el caso del atentado de ETA en Vic, hace unas semanas en la Plaza Mayor de esa misma localidad se rindió homenaje a varios de los fundadores de Terra Lliure, acto que nos recuerda a los especiales homenajes que reciben los etarras más sanguinarios al salir de prisión en el País Vasco. ¿Es normal esto en una sociedad democrática? Bueno, ante todo agradeceros a los compañeros estudiantes, digo compañeros porque llevo ya 36 años dando clases en la universidad,
Y sencillamente, aunque soy doctor, como profesor asociado, porque nunca he tenido ninguna aspiración académica, y para mí siempre lo mejor de la universidad son los estudiantes. Hoy se lo decía, el lunes pasado se lo decía a los alumnos que tengo este año, con los que he empezado el curso, y les decía que yo sí sigo todavía dando clases, es esencialmente eso. No digamos ya los estudiantes valientes, por una causa muy digna, pues habéis tenido los COP, las narices, de seguir adelante cuando os han acosado y cuando os han atacado. Dicho esto, ¿qué me parece un homenaje a Terra Lliure en Vic? Bueno, yo creo que es fruto un poco de la esquizofrenia que vivimos en la sociedad catalana. Me parece tan indignante como ridículo, y me voy a explicar. Indignante porque Vic tuvo, después de Hipercor, el atentado más sangriento cometido por una organización terrorista en Cataluña, que fue ETA. Yo llevé la acusación del atentado, de aquel atentado. Recuerdo el juicio contra José Zubieta Zubeldia como un juicio que fue duro, que a los abogados que estábamos en estado representando a las víctimas nos amenazaron. Sobre todo, siempre explico que lo que recuerdo de los etarras eran las miradas de odio. Sobre todo cómo miraban. Otra cosa es que de vez en cuando no se les veía, pues se hacían así con las manos, ¿no? Mientras tú estabas en estrados, acusando en ese caso a Zubieta. Zubieta fue aquel etarra que al terminar, porque nosotros nos preocupamos mucho en ese juicio del atentado de Vic, de demostrar que cuando tiraron el vehículo, el R11, por la rampa, era forzoso, estaba clarísimo que tenían que ver que habían ido jugando. Y fue cuando en el turno de última palabra Zubieta dijo aquello de que la culpa de la muerte de esos niños lo tenían los etarras, lo tenían los guardias civiles que utilizaban a sus hijos como escudos. En ese atentado participó un catalán, y enlazo ya con Terra Lliure, que fue Carles Montagut. Fue el único caso de un miembro que, empezando en Terra Lliure, llegó a alcanzar cierta notoriedad en ETA. Hay un ejercicio que debería hacerse, y que debería hacerse público, y es leer las actas de ETA y la opinión que tenían sobre la gente de Terra Lliure y en general sobre el independentismo radical catalán. Era tan nefasta la opinión que tenían sobre ellos que, por ejemplo, solo Sistiaga, en el acta, que fue miembro del Comando Barcelona, pues fue un elemento detonante para que al final de todo los etarras tenían tal nivel de desconfianza en Terra Lliure que llegaron a preferir que para las labores de cobertura protegerse dentro del movimiento Ocupa, porque consideraban a los independentistas catalanes cobardes, inútiles, fáciles de infiltrar, bocazas y otra serie de calificativos que constan, repito, en las actas de ETA, porque ETA hacía, cuando cometía un atentado, una autocrítica. Curiosamente, el independentismo radical catalán tiene una fascinación por el mundo etaro, ¿no? Y por el mundo Abertzale. Sin embargo, como recordaban antes, Terra Lliure es una organización terrorista que tuvo 5 muertos, no 4, 5, de los cuales 4 fueron militantes propios. Y el quinto fue una pobre señora que estaba durmiendo y se le cayó una pared encima como consecuencia de una acción cometida por Terra Lliure, y tuvo Terra Lliure que pedir perdón. La misma disolución de Terra Lliure es un episodio tragicómico, porque fue una operación organizada entonces entre la Audiencia Nacional y el Ministerio del Interior. Hubo una serie de redadas independentistas muy importantes contra independentistas radicales previo a los Juegos Olímpicos, y poco más o menos el acuerdo era: si vosotros durante las Olimpiadas os portáis bien, os daremos todas las facilidades para acabar con la disolución de Terra Lliure, ¿no? Y realmente fue curioso porque durante las Olimpiadas aquí no se vio una estelada, no había un grito, no pasaba nada, estaban buscando ellos. Es decir, así como los que nos hemos enfrentado a ETA hemos pasado miedo, hemos pasado pánico. Yo estuve además 7 años subiendo a defender policías y guardias civiles del País Vasco. Os podría contar anécdotas tremendas de lo que significaba aquello, ¿no? Sin embargo, Terra Lliure fue una organización terrorista absolutamente desastrosa para ellos mismos. De 5 muertos, 4 militantes propios. Es verdad que causó daños. Por
ejemplo, yo ahora estoy recordando a Mari Carmen Pérez, una amiga mía, una pobre señora que estaba haciendo cola en el INEM y fue la bomba que puso Terrayura en el INEM y Mari Carmen quedó perjudicada y quedó con las secuelas físicas y psicológicas toda su vida. Que se haga un homenaje en Vic a Terrayura tiene evidentemente la parte indignante y la parte trágica y también la parte de ignorancia, del absoluto desconocimiento de lo que fue Terrayura. Realmente, afortunadamente, a los catalanes se nos ha dado mal, o se les ha dado mal a ese tipo de catalanes el participar en organizaciones terroristas. Y Terrayura fue una organización evidentemente criminal, terrorista, pero además ridícula. Y no lo digo yo, dijeron los propios miembros de ETA en sus actas que confiaron en ellos y se encontraron con un fiasco detrás de ellos. ¿Es así? Muchas gracias. Bueno, para continuar, Arcadi, sabemos que tú también has sido objeto de manifestaciones violentas y escrasis e incluso amenazas en periódicos como Avui, como la que recibiste por parte del exmiembro de Terrayura, Uriol Mayor. ¿Cómo es posible que desde un periódico y desde la prensa se pueda blanquear la actividad de dichos criminales? Bueno, buenos días. Me sumo al homenaje a Sacabat. Yo vengo a oír una cosa que más o menos conozco por encima, pero aunque no la conocía en absoluto, cada vez que Sacabat me quiere invitar a hablar de cualquier cosa, vendré, porque en realidad la única cuestión importante aquí, más que los análisis que podamos hacer sobre este fenómeno, es la pura presencia, una cuestión performativa, por decirlo de una manera pedante y académica. Bueno, no sé, no me acuerdo muy bien de esto de las amenazas de tal, pero tienen mayor importancia. Efectivamente, como ha dicho Fuster Fábula, hay un lado ridículo en la actividad de Terrayura. Lo que pasa es que esa palabra hay que ponerla siempre entre paréntesis cuando se trata de personas que se ridiculizan con armas en la mano. Y Terrayura, más allá de la anécdota, fue una organización que duró 16 años, si no me equivoco, que provocó daños importantes, heridos y efectivamente 5 muertos. Y eso, naturalmente, apaga cualquier consideración frívola en torno de la cuestión de la ridiculez. Hay en Terrayura, además, ya que hacemos memoria, una cuestión importante que debe ser señalada. Y son los antecedentes que Terrayura tuvo, y el más siniestro y sanguinario, que fue el del grupo político Época, el llamado Exèrcit Popular Català, o de Catalunya, que en los años centrales de la transición política, en el año 77 y 78, desarrollaron una actividad que inquietó profundamente a la sociedad catalana y a la sociedad española en su conjunto. Hay que recordar que este grupo, dirigido, inspirado, nunca quedó claro del todo, por uno de los hombres del catalanismo político, José María Batista de Roca, fue el responsable de 2 asesinatos que conmovieron, insisto, de una manera muy profunda a la sociedad de la época. Uno de ellos fue el asesinato del industrial José María Bultó y otro del exalcalde de Barcelona, Joaquín Viola. A los 2 los mataron con un procedimiento además muy especialmente repulsivo, no sé, pegarle un tiro a alguien en la nuca pues es exactamente igual de repulsivo, pero con una mecánica que de alguna manera traía de fábrica una intención sofisticadamente siniestra, que fue adosar a su cuerpo una bomba y decirle a
a los dos, que si no reunían la cantidad de dinero que en aquellos momentos les pedían, 100 millones, la bomba explotaría. Bueno, fuera por lo que fuese, no es ahora el momento de detallar las circunstancias en que esas explosiones se produjeron, la bomba estalló en los dos casos y redujo a vísceras los cuerpos de los dos infortunados, dos personas además especialmente relevantes de la burguesía catalana y cuyo asesinato, en fin, insisto, que conmocionó a la sociedad de la época. Respecto de la memoria a guardar de estos asesinatos, hay que decir también algo claro, y es que no conozco en ningún, no sé, me corregirá mis compañeros de mesa, pero no conozco ninguna placa, ningún homenaje público a esas dos víctimas del terrorismo, y en cambio sé que existen calles dedicadas a algunos de sus asesinos, ¿no? Fueran autores intelectuales o no de esto. Y uno de sus asesinos, convicto y confeso, y juzgado y sentenciado y amnistiado, por lo menos de uno de los dos asesinatos, es un diputado de Esquerra Republicana, Carlos Sastre, que aparece, en fin, hace pocos años protagonizó una de esas escenas de una obscenidad innarrable en la televisión pública catalana, cuando fue entrevistado por un payaso a propósito de sus veleidades terroristas, tratándolo, en fin, como un héroe prácticamente de la nación catalana. Bien, esos antecedentes, insisto, son mucho más importantes que la propia existencia de Terra Lliure. Hay un hilo de continuidad entre una cosa y otra, y por eso merecen destacarse. Y en cualquier caso, quiero dejar aquí una pregunta para que luego, no sé si hay una especie de debate general, de coloquio, o lo que fuera. Quiero dejar una pregunta abierta, porque es una pregunta que la sociedad catalana, ni a la académica ni la política, ha acabado de responderse. Es decir, ¿qué pasó en Cataluña para que el terrorismo no arraigara? Para que el terrorismo nacionalista no arraigara. ¿Cuál es la hipótesis de esa falta de arraigo, de esa ridiculez final en la que Fuster ha recalado? Bueno, yo tengo mi hipótesis sobre este asunto, y luego la explico, pero antes supongo que quiero hablar Alberto. Perdona, si me permites una postilla de lo que tú has dicho, cierto, lo de los antecedentes, muy importante lo que ha dicho Arcadi. Posteriormente, en el caso Bultó fue terrible, que se dedicó una calle al instructor de los dos autores materiales en Santa Coloma de Cervelló, que fue una calle dedicada a Martínez Vendrell. Martínez Vendrell fue quien instruyó a los que colocaron la bomba a Bultó. Le dedicaron una calle. La familia Bultó, yo tuve el honor de representarlos, estuvimos durante 12 años luchando en los tribunales para que fuera retirada esa calle. Y luego voy a recordar también muy puntualmente un caso absolutamente desconocido, o muy poco conocido, curiosamente. El primer precedente que hay de un muerto por un atentado terrorista en Cataluña en la época moderna, en el año 1971, el llamado Front d'Alliberament català mató al guardia civil Dionisio Medina. De este hombre nunca se ha acordado nadie. Es un caso que pasó totalmente desapercibido. Perdón la postilla, pero venía un poco a cuento de... Bueno, continuamos. Alberto, varios de los fundadores de Terra Lliure han reconocido que existieron encuentros con la banda terrorista ETA e incluso recibieron armas y preparación para atentar. Hoy en día ambas organizaciones terroristas están disueltas, pero aún existen entidades juveniles y grupos que utilizan sus gritos y banalizan su odio. Hoy, por suerte, no hemos podido presenciar ninguno de ellos, pero normalmente los tenemos muy presentes. ¿En qué nos hemos equivocado como sociedad para que esto siga sucediendo? Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a Sacabat esta iniciativa y sobre todo, esta iniciativa de hoy y sobre todo
vuestro cometido diario ya desde hace tiempo a la hora de defender unos principios, unos valores y unos sentimientos en Cataluña y dentro de Cataluña en la propia universidad. Una universidad que debiera ser de todos, lo que lamentablemente se está convirtiendo en demasiadas ocasiones en espacios de impunidad, de intolerancia, y que lamentablemente es una situación que se arrastra hace muchísimos años. Yo cuando empecé la facultad, yo estudiaba Derecho en la Autónoma, ya tengo una cierta edad, os puedo decir cuándo, en el año 80, y ya entonces los sindicatos independentistas, en la Autónoma, no sé si siguen existiendo con este nombre, era la AIU, la Asociación de Estudiantes Independientes Universitarios, se dedicaban a dinamitar, a boicotear, a vetar, a impedir la libertad, el ejercicio de la libertad y la expresión de las ideas de todos aquellos que no comulgaban con las tesis independentistas. Fijaros que han pasado 40 años, 4 décadas, y lamentablemente las cosas no han cambiado tanto, o prácticamente no han cambiado nada. Y eso es en cierta manera porque las universidades, de forma vergonzosa, continúan siendo espacios de impunidad para aquellos que promueven o violencias o actos de intolerancia y claramente antidemocráticos en el ejercicio de la libertad de aquellos que no piensan como ellos o simplemente piensan diferentes. Y por tanto, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este acto con todos vosotros, porque la verdad que es un privilegio. Tú me preguntabas en qué nos hemos equivocado. Yo creo que lo que pretenden es que nos equivoquemos o algo muchísimo peor, que es pretenden engañar desde el silencio, de blanquear cuando no distorsionar la historia de lo que ha sucedido y de lo que sigue ocurriendo y sigue aconteciendo en distintos ámbitos, desde la propia universidad, en las calles, en las entidades, en las instituciones o en los medios públicos. Y por eso no hay que callar, y no podemos confiarnos a que sea el gobierno de turno de España el que defienda los intereses, la libertad y la democracia en Cataluña, que evidentemente es su obligación y debe hacerlo en todas las instancias gubernativas, judiciales, sino también se tiene que hacer por parte de aquellos que nos sentimos catalanes y españoles en Cataluña. Y pretenden, yendo al tema que nos ocupa y no entrando de forma pormenorizada en cuestiones que ya Cari y José María han explicitado, sí que quiero partir de una obviedad, de una afirmación que en ocasiones parece que no es así, y es que ETA y Terra Lliure existieron, y existieron también en Cataluña. Y eso que es una obviedad, que es innegable, es imprescindible reafirmarlo. En estos tiempos en los que se habla mucho de la memoria histórica, pero de algunos de los que nos gobiernan, y otros en Cataluña y también en España, pretenden que esa memoria histórica que tenía que estar presente permanentemente en recuerdo de las víctimas y de sus atrocidades por parte de las organizaciones terroristas y de aquellos que las apoyaran, y que algunos que en ocasiones, como mínimo, nos puede dar la sensación, a mí me la da, de que tienen nostalgia de ciertos momentos para justificar determinadas pretensiones, pues evidentemente tenemos que poner en valor esta situación en Cataluña. ¿Qué es lo que se pretende blanquear o en ocasiones silenciar? Que en ETA hubo catalanes que formaron parte de ETA y que cometieron atentados en Cataluña, y que también lógicamente ha habido organizaciones terroristas y violentas en Cataluña formadas evidentemente por catalanes, y esto parece ser que no ha existido, y por eso también creo que aquellos que quieren dar lecciones de memoria histórica, quizá hay que ponerles frente al espejo para poner en valor la amnesia selectiva de aquellos y denunciar que no podemos olvidar ni dejar que algunos tergiversen lo que ha sido la realidad en momentos muy recientes. Y yo quiero poneros algunas cuestiones de que a mí personalmente me indignan, y lo ha comentado Arcadi y José María. Ese blanqueo de la realidad, esa distorsión de la realidad que se hace, por ejemplo, en esa televisión que pagamos todos, pero que evidentemente no todos podemos sentirnos partícipes de ella, que es TV3, con entrevistas a personajes, Sastre, David Pla, el propio Otegi, al que si nos descuidamos, o no es que nos engañan, pretenden engañarnos, los son presentados como unos hacedores de paz, cuando no han sido más que hacedores de dolor también en Cataluña, en toda España, pero muy particularmente, que es lo que nos afecta a los que estamos hoy aquí porque somos catalanes. Han sido hacedores de dolor, de intimidación, de coacción,
y de chantaje. Son esas entrevistas que las hemos ido viendo y esos relatos interesados desde un medio de comunicación público como puede ser TV3, o ese pasado de dirigentes políticos en Esquerra Republicana y en la CUP, que a ningún otro partido se le consentiría, yo creo con buena lógica y con toda razón, de que militaran y vinieran a dar lecciones de democracia a personas que han participado en actos violentos, en actos terroristas, y que algunos de los mismos no tienen ningún rubor en seguir sin condenar. Incluso hubo alguno que dijo aquella barbaridad de que es que ETA por lo menos avisa de que pone bombas. Y se quedaba tan ancho, ¿no? Y luego aspectos que ya son mucho más de blanqueo, es decir, escuchar cómo en los medios públicos catalanes se habla de la CUP como los anticapitalistas cuando otras formaciones no dudan en tildarlas inmediatamente de ultras, no sé qué. ¿La CUP qué son? ¿Unas hermanitas de la caridad? ¿Arran? ¿Las juventudes de la CUP qué son? ¿Unas hermanitas de la caridad? Son ultras, radicales, intimidatorios, lo hemos padecido muchos de nosotros en mi caso, pues Arran con toda normalidad, la suya, claro, no la democrática, la de ellos. Colocaron en mi barrio, y hablo de hace apenas 4 o 5 años, no estamos hablando ya de los años 70, 80, en mi barrio pues colocaban unas pancartas y unos pasquines en las porterías que podía ver yo cuando salía de casa con mis hijos. Entonces salía Franco, Inés Arrimadas y Alberto Fernández, traían unos dibujitos, lo colocaban en pancartas, creo que no lo sancionaron, eso sí, Arran sigue disfrutando el acceso de equipamientos municipales con toda normalidad, como si estuvieran integrados en el ecosistema democrático de esta ciudad, cuando evidentemente no lo están, por no recordar pues cómo una persona que en su momento fue primera línea, como era Cador Rovira, entonces era vicepresidente del gobierno de la Generalitat, se va a reunir en Francia con Josu Terrera para decirle, oye, si atentáis, no lo hagáis en Cataluña, porque mira, los catalanes no somos acreedores de la violencia terrorista de ETA. Una falta de escrúpulos y una falta de moralidad absolutamente inaceptable. O en Barcelona, Xirinacs, que se declaró amigo de ETA, da nombre a una escuela de nuestra ciudad. Y nada menos que a un colegio de Barcelona, un colegio público lleva su nombre. Un individuo que se declaró amigo de ETA. O cuando se hacen propuestas de quien sea, no importan los colores políticos por la lucha contra el terrorismo y contra los intolerantes, evidentemente no hay afinidades ideológicas, sino todo lo contrario, hay suma de esfuerzos democráticos. Pues cuando había unas propuestas en esos últimos años, el Ayuntamiento de Barcelona, para recordar a las víctimas del terrorismo con una placa en todos y cada uno de los lugares que lamentablemente son demasiados en Barcelona donde han caído, cuando no han sido fuerzas y cuerpos del Estado, han sido militares, han sido civiles, han sido políticos, que se recordara, eso es memoria histórica de la buena, no la tergiversadora, no la distorsionadora, pues no han sido tenidas en cuenta. Y por tanto yo creo que es bueno que estos actos se vuelvan a hacer y es bueno de que recordando lo que fueron, estemos siempre en alerta. Y acabo una reflexión que quizá no me corresponda hacer, pero todos recordamos ser muy presentes ese apretar del expresidente de la Generalitat, el señor Torra, cuando decían ustedes apretar, apretar. ETA, Terra Lliure, las bandas terroristas fueron disueltas no desde el diálogo ni desde la cesión a los terroristas, sino desde la firmeza de un Estado democrático y de derecho y desde el sufrimiento de sus víctimas, de la entereza de una sociedad que les plantó cara y les dijo basta ya. Pero hay algunos que siguen diciendo apretar, aquellos que protagonizan acciones violentas, acciones intimidatorias, y que en un momento de convulsión social, y si no fuera por labores preventivas de los cuerpos y fuerzas de seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d'Esquadra también, algunos quizá podrían haber dado el salto. Y por eso no nos creamos su relato, y también recientemente, cuando se intentan distorsionar operaciones como Judas, donde lo que se intenta es precisamente impedir, prevenir, que algunos que puedan estar rondando o estar preparando una conversión para actos violentos, actos intimidatorios, o quién sabe, dar en su momento un salto adelante y volver a organizar una estructura terrorista en Cataluña o donde sea. Ahí están las fuerzas y cuerpos de seguridad para poder intervenir y zanjarlo de raíz. Y por eso es importante
que desde este relato de ETA, de la Rayura, etc., empecemos en los años 71, 77, 78, 79, 80, cuando queramos, sigamos en los 90, sigamos en los 2000, sigamos en el 2010 y en el 2020 y en esta década, sigamos teniéndolo presente, precisamente porque en momentos de convulsión social, esas acciones radicales y violentas en cualquier momento pueden emerger si no hay una prevención y no hay un estado de alerta permanente de la sociedad, de los movimientos cívicos, de las acciones gubernativas y de los tribunales de justicia para que no tengan ningún tipo de impunidad. Muchas gracias. Continuaré con una pregunta abierta para todos nosotros. Hoy en día, en las universidades públicas, como estamos presenciando en Cataluña, existe una gran pasividad por parte de los órganos que conforman la universidad, sea el rector, vicerrectores, etc., que permite que estos grupos extremistas realicen pintadas y cánticos en favor de la Interrayura o pintadas y carteles condenando y amenazando a asociaciones como los que tenemos presentes hoy en el patio. ¿Por qué existe esta dejación? Mira, voy a decir una cosa, ojalá fuera pasividad. No, no es pasividad, es actuación proactiva en favor de ellos. Punto. No digo que esté de acuerdo con ellos, pero les tienen miedo. Pero dado que estamos en la universidad y que vosotros sois los luchadores, os voy a dar dos argumentos. Uno, cuando os llamen fascistas a vosotros. Tened en cuenta, y ya que estamos hablando de terrorismo en Cataluña, el primer grupo fascista que tuvo contacto con Mussolini, y hablamos de fascismo, fue un grupo independentista catalán que se llamaba Estat Català. De Estat Català se desgajó un grupo que presidía un individuo llamado Badía, exaltado por Torra, que se llamaba Bandera Negra. ¿No habéis visto? Esta gente que lleva la bandera negra, pues viene de ahí, de ese grupo. Ese grupo también fue un grupo muy curioso, porque su única acción antiterrorista reconocida fue poner una bomba en casa de una marquesa que estaba celebrando una cena. Badía fue condenado y de ahí viene en Bandera Negra. Pero el primer grupo fascista que tuvo contacto con Mussolini fue un grupo independentista catalán radical que dio origen a un grupo terrorista. Primer argumento cuando nos llamen fascistas. Segundo, cuando se hablen del final de ETA, permitidme que os dé argumentos en un minuto. Es mentira que ETA hiciera una reflexión. Es mentira que se convirtiera en hombres de paz. Fechas clave. 1987, Francia empieza a colaborar. 1992, una tremenda partida de ajedrez entre el Estado y ETA. ETA quería atentar contra la Barcelona Olímpica, contra Madrid Capital Cultural y contra la Expo de Sevilla. Se desarrolla una operación impresionante, que es la operación antiterrorista y el día más importante de la historia del mundo, que es la desarticulación de la cúpula de Vidal. Es una carrera en paralelo. No servía con detener a un comando, había que tener la cúpula entera. España detiene la cúpula entera, cae Paquito, el último gran líder de ETA. A partir de ahí, gran líder, me refiero, yo perdonad, como está la lucha contra ellos, a veces se pone un lenguaje que resulta un poco extraño. Pero el último líder que tuvo de verdad ETA, a partir de ahí empieza una decadencia. Atentado del 11S, los americanos se implican en la lucha antiterrorista. A partir de ahí, ¿qué sucede? Os voy a contar una anécdota. Un funcionario que estaba destinado en el sur de Francia me decía: José María, cuando un etarra, cuando un etarra va a hacer un pipí, hay un policía nacional, uno del CNI, un guardia civil, y si me apuras, uno del Mossad y otro de la CIA, con perdón, mirando que no haga pipí fuera de la taza. Es decir, estaban absolutamente acorralados por nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad con el apoyo internacional. Y fue entonces, porque ya cada jefe que nombraban era más pardillo y más inexperto que el anterior, porque tuvieron que pasar a formar parte de los comandos gente que no tenía ningún tipo de experiencia, no como antes, que era casi una carrera universitaria y era un miembro de un comando de ETA. Se encontraron con esa situación y entonces nos vendieron a la sociedad española que habían reflexionado y que se habían convertido en hombres de paz. Mentira. Les derrotamos, fundamentalmente, como dice Alberto, los cuerpos y fuerzas de seguridad, con la ayuda de algunos jueces, fiscales y algunos abogados que vivimos amenazados durante el tiempo. He preferido esto quizás que dar los argumentos, estos argumentos, y respecto a las universidades, pues lo que os digo, ojalá fuera pasivo. Son proactivos porque les tienen miedo a los pollos que les montan.
Bueno, a mí más que la proactividad, digamos, de los rectores universitarios, las autoridades académicas en general, a mí lo que me preocupa, y más que, en fin, las algaradas, por así decirlo, es que la universidad represente de una manera extensa la traición de las élites catalanas a la razón y su entrega al nacionalismo. Para mí esa es la cuestión académicamente fundamental. Si el nacionalismo hoy goza en Cataluña de un prestigio que yo creo no tiene en ningún otro lugar del mundo, es gracias, en buena parte, a la traición de esas élites. Y por supuesto que hay que hacer actos de esta naturaleza, hay que plantarles cara cuando amenazan, cuando ellos disfrutan sus amenazas, las difundan, pero lo que sobre todo hay que hacer es plantarles cara intelectual. Y esto hay que decirlo justamente en el aula, que es el lugar donde estas cosas se han de decir. No es posible que ese artefacto miserable, rudimentario, que es el nacionalismo, de efectos letales, pero de sofisticación infantil, pueril, siga gozando del prestigio intelectual que goza. Y a mí la única esperanza de que esta situación se revierta no está, por supuesto, en esas élites infiltradas hasta la médula de arribismo y de entreguismo intelectual. Es decir, esas generaciones entre los 40, los 50, los 60 años, sino de las generaciones que evidentemente se están en estos momentos formando. Y esas generaciones son las que no me cabe la menor duda, aunque solo sea con un elemento mecánico de acción-reacción, acabarán dándole la formidable patada intelectual que el nacionalismo merece. Y yo creo que hacer política hoy en Cataluña, hacer política en el sentido más noble, es sobre todo tratar de que el nacionalismo pierda sentido, de debatir profundamente su lenguaje, sus trampas lingüísticas, sus eufemismos, en fin, que hacen enrojecer, sus connotaciones, no con el fascismo solamente, sino con cualquier otro tipo de movimientos totalitarios, ¿no? Porque uno de los graves problemas, digamos, de la discusión intelectual en Cataluña y en buena parte de España es que cuando alguien le llama fascista se lo suele llamar un comunista, ¿no? Un comunista que no es consciente, obviamente, de lo que significa ser comunista desde el punto de vista de la libertad y desde el punto de vista de la razón y del sentido. Por lo tanto, si hay que animar, los viejos siempre animan a los jóvenes a alguna cosa, ¿no? Yo les animo sobre todo a dejar de serlo cuanto antes mejor, digamos, porque ser joven es una desgracia, naturalmente con la máxima velocidad posible, ¿no? Y ese consejo mío de que la juventud es un sarampión, que hay que pasar rápidamente, que en todo caso, aquello que tiene de suyo propio, discutible, es esa capacidad de concentración, de fuerza, de músculo intelectual, siempre y cuando esté bien encaminado, se dirija por parte de otro tipo de profesores y por otra parte de otro tipo de consignas y por otra parte de otro tipo de libros y de instrumentos intelectuales al gran combate que la sociedad catalana tiene que llevar a cabo, que es el arrasamiento intelectual del nacionalismo. Pues una cosa, te aprecio, te leo, te admiro, pero lo de la juventud estoy en las antípodas. En las antípodas, ¿eh? Eso les pasa mucho a aquellos que dicen que el cliente siempre tiene razón. Pero si paga la minuta, bien. Bueno,
yo permíteme que responda a tu pregunta, quizá desde una experiencia personal. Antes, en mi primera intervención, yo recordaba que en el año 80 estudiaba primero Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, era delegado de clase, y ya teníamos unos sindicatos independentistas que acosaban, que impedían la libre expresión y la libre celebración de actos que pudieran discrepar de la tesis independentista o de extrema izquierda que dominaba entonces, y me temo que sigue dominando ahora en aquella facultad que yo empecé a estudiar. 23 años después, no me acuerdo, candidato en Barcelona a los municipales, una conferencia en el aula magna de la Universidad de Barcelona, en el año 2003, allá en Plaza Universidad, fue tomada al asalto, literalmente, al asalto, por decenas se denominaban estudiantes, pero yo creo que ahí se juntó lo peor de cada casa, que incluso llevaban pancartas y gritos a favor de ETA, etc., o sea, impidiendo la celebración de los actos, que tomaron al asalto el aula magna de la Universidad de Barcelona, en la que yo pretendía impartir una charla. Tú explicabais en la primera intervención que hace un año lo que ocurrió aquí y lo que ha ocurrido en la Pompeu, en la Universidad Autónoma y cada vez que queréis, o en la inmensa mayoría de ocasiones que queréis expresaros con absoluta libertad. Tú preguntas, claro, es que ya ahí, si hace 40 años ocurría esto, 20 años después seguía ocurriendo y ahora sigue pasando lo mismo, pues evidentemente, además de ser un espacio de impunidad y de intolerancia, lo que debe ser una universidad de todos y más libertad que en ninguna otra parte, pues lo que ocurre aquí es que hay una impunidad absoluta. Y yo haría siempre una pregunta, que no vale la pena ni que la respondamos. En estos 40 años, ¿cuántos decanos, cuántos rectores han abierto un solo expediente de expulsión a una persona que ha coaccionado, que ha intimidado, que ha agredido, que ha boicoteado, que ha vetado actos por el simple hecho de que lo organizaban personas que no pensaban o que no sentían como ellos? ¿Cuántos expedientes? De expulsión, de sanción, la que sea. Y esto te demuestra la cobardía que es un elemento imprescindible para avalar el totalitarismo de aquellos que solo se envalentonan frente a aquellos que no son capaces de plantarles cara. Y ahí yo sí que voy a una segunda experiencia que es importante, lo explico porque ocurrió hace 20 años, 22 años, cuando vosotros pues teníais la edad que teníais, o incluso quizá alguno, pues no había nacido. Yo era presidente del Partido Popular de Cataluña, en los años 2000, Cádiz, todavía recordáis, perfectamente los tiempos, eran también años de plomo, de ETA, que siempre se intentaban convertir con menor o menor intensidad, pero eran años de plomo. Y el Estado se rearmó. Y evidentemente hay unas vergüenzas que no se pueden aceptar. Y era que había partidos como Batasuna, que era la capucha política de ETA, y que desde Batasuna y desde los escaños que ocupaban en las instituciones señalaban a las próximas víctimas terroristas. Y se aprobó una denominada ley de partidos para ilegalizar Batasuna. Algunos dijeron que eso iba a ser el caos, que iba a generar más violencia, que iba a generar más intolerancia y que iba a haber más atentados terroristas. Pero la capucha política de ETA con aquella ley de partidos, que era Batasuna, se disolvió, se la ilegalizó, se llegaron a nombrar en ayuntamientos gestoras para que Batasuna no tuviera ninguna cobertura institucional y políticamente desde ese punto de vista se la derrotó. ¿Cómo más se la pudo derrotar desde la firmeza del Estado democrático y de derecho? Impidiendo que algunas organizaciones, Jarray, que era la rama juvenil de Batasuna, desde la Kale Borraka, etc., poniendo fin a todas sus actuaciones. Actuando contra Jarray, contra las Enrico Tabernas, que era una forma también encubierta, por todos conocidas, pero pretendidamente encubierta, para financiar a la banda terrorista, poniendo fin también a la impunidad de los cachorros de ETA, que era, como os decía, Jarray, que era su rama juvenil, con una cooperación internacional efectiva, lo comentaba José María, que era fundamental para que ETA pudiera poner fin a sus santuarios terroristas. Cruzaban nuestras fronteras y ahí encontraban cobijo, encontraban amparo, encontraban, una vez más, impunidad. También de esa cooperación internacional, cerrando aquellos medios que apelaban a la libertad de expresión para seguir existiendo y en realidad eran los altavoces de los terroristas, como el diario X. El Estado democrático reaccionó, actuó con toda su firmeza, desde los cuerpos de seguridad
desde las resoluciones de los tribunales de justicia. Y así se derrotó, quitándole la capucha política a ETA, Batasuna, poniendo fin a las actuaciones de Jarray y de la Kale Borroka, considerando también terrorismo, que no era de baja intensidad, sino de alta cobertura, lo que hacían otros comandos, cerrando los medios que prestaban de comunicación, que prestaban cobertura y que difundían las ideas de los terroristas, con esa cooperación internacional. Así se la pudo derrotar. Y es bueno que lo recordemos, porque aunque estemos en el año 2023, tengamos presente que el Estado de Derecho tiene que seguir teniendo en alerta, en prevención y en capacidad de aplicar con toda la contundencia y sin ningún tipo de complejos todos los resortes legales y jurisdiccionales, pero también con los movimientos cívicos y sociales, también en alerta y en permanente denuncia, como vosotros hacéis, para que nunca, nunca, nunca se puedan rearmar, ni se puedan cambiar las caretas, ni se puedan transformar en cosas que ellos dicen que no tienen nada que ver, pero en sus métodos y en sus pretensiones finales no distan en tantas ocasiones. Y por eso creo que esas iniciativas que hoy tenéis tienen una validez impresionante, porque algunos creen que eso son cosas del pasado, y no, una parte pudo ser cosa del pasado, pero no nos engañemos, siguen estando en el presente y no descartemos nunca que si se baja la guardia, no solo lo volverán a hacer los que quisieron declarar de forma ilegal y fracasaron la independencia, sino aquellos que un día no renunciaron, no dejaron las armas, sino que fueron detenidos y fueron vencidos por el Estado de Derecho. Y que si ese Estado de Derecho no mantiene esa firmeza, no mantiene esa prevención y esa alerta, no descartemos que en un momento de una mayor convulsión social o enfrentamiento social, o alentados por aquellos desde las trastiendas políticas, puedan volver a tener la tentación de volver a que la violencia forme parte de nuestra cotidianidad. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar con la última pregunta, procederemos a ver un vídeo de lo que nos ha sucedido. Bueno, en el vídeo hemos podido ver dos de los episodios más violentos que se han vivido tanto en la Universidad Autónoma de Barcelona como en esta universidad, la Universidad Pompeu Fabra. Y como hemos podido ver, los violentos, en este caso autodenominados antifascistas, utilizan gritos como pim pam pum, que no quiere ningún y guerra y lucha por la tierra. Mismos gritos que utilizaban ETA y Terra Lliure. ¿Esto podría considerarse apología del terrorismo? Desde luego, técnicamente podría considerarse apología del terrorismo. Lo que caracteriza la apología del terrorismo es un delito que ha quedado, desgraciadamente, los propios tribunales le han dado, digamos, muy poca cancha, ¿no?
argumentación de la libertad de expresión, bajo la argumentación de la libertad de manifestación, bajo la argumentación de que no existe claramente una responsabilidad de los convocantes sobre lo que se pueda gritar en una manifestación con un efecto masa. Pero a mí me parece mucho más significativo que el aspecto estrictamente jurídico, que te digo desde mi punto de vista podría considerarse. Yo he puesto algunas querellas por delitos de apología del terrorismo y la verdad es que en algunos casos, dependiendo de porque hacemos el apoyo de la Fiscalía, en otros no, pero bueno, el criterio jurisprudencial es este efecto masa de la cobardía. Es decir, lo que debéis quitarle siempre desde mi punto de vista de ellos es cobardes. Pero claro, cuando tú vas con 300 personas detrás y te crees muy bajito y vas contra una carpa defendida por 12 o por 14 jóvenes, es muy fácil ser valiente y gritar lo que sea. Es muy fácil. Ahora, no digo nada. Voy a poner solamente un ejemplo. Una vez, quisieron convocar una manifestación, no voy a decir ni siquiera el nombre porque mejor hasta atrás, pero bueno, contra un cuartel militar. Fueron dos de esos. Había dos con las pancartas. Y los soldados acabaron haciéndole fotos porque lo consideraban una cosa tremendamente folclórica. Claro, los que se aguantan una pancarta, que además no dijeron ningún. Son muy valientes cuando estáis 14 de vosotros, o 15 de vosotros, y ellos son 400. Alcalde introducía una cuestión muy interesante. ¿Por qué no ha triunfado el radicalismo, el terrorismo en Cataluña? ¿Por qué aquí no ha habido radicalismos terroristas? Porque aquí solo son valientes en esos momentos. Yo estuve 7 años subiendo al País Vasco a defender policías y guardias civiles. Allí os aseguro que había 200.000 personas, por lo menos, que estaban dispuestas ellos a morir y a matar por su causa. Era terrible, pero fue así. Solamente se acabó con ellos, como ha dicho también Alberto y como ha dicho Arcadi, porque policialmente se les derrotó. Porque ellos jamás hubieran reflexionado. Aquí son muy valientes cuando van muchos, o la revolución consiste en manifestarse el fin de semana para això que dilluns tenim una opinió. Afortunadamente, aquí no hi ha tanta gent disposada a morir per la causa. Afortunadamente. Y aquest és un dels motius por los que el terrorismo no ha triunfado ni triunfará en Cataluña. Yo estoy personal, la operación Judas a la que tú hacías referencia, es los grupos radicales salidos de los CDRs, los grupos de acción rápida que llamaban ellos, bueno, realmente ver lo que era aquello y era una cosa absolutamente deleznable. Pero deleznable, cuidado, ya están saliendo que había contactos con partidos políticos que habían conseguido determinadas prebendas, contactos con personalidades del mundo político, pero aquí ellos solamente son valientes cuando van 400 contra unos pocos de ellos. Por eso, la única palabra que se merecen es cobarde. Quiero acabar, supongo que es ¿no? Recordando algunos hechos, uno especialmente que le hace una ilusión especial, y es que no olvidemos que Terra Lliure nació, por lo menos se presentó en sociedad, en el campo de Barça. Esto es una cosa que no podemos olvidar, pues somos efectivamente antinacionalistas, por decirlo. Y además, en estos momentos de corrupción institucionalizada en torno al primer equipo del país, yo soy el segundo, pues realmente me llena de gozo recordar que Terra Lliure nació efectivamente, nació además en un acto de la llamada Crida a la Solidaridad que llevaba este Jordi Sánchez. Este Jordi Sánchez que luego, pues, haciendo carrera, pudo llegar hasta la cárcel, ¿no? Que es el lugar que les corresponde, por supuesto.
Bueno, es interesante, más allá de la anécdota, recordar, insisto, que la nube de octavillas primera, que en ese acto de la actividad de la sociedad del campo de Barça en el año 80, me parece que fue 80, anunció la salida de Terra Lliure al mundo, fuera, insisto, en lo que el difunto Montalbán llamaba el brazo desarmado de Cataluña, que era el fútbol nacional. No tan desarmado desde el momento que allí nació en ese útero este movimiento y en segundo lugar, quería recoger la pregunta que me hacía yo mismo al principio de la intervención, es decir, ¿cuáles son? No conozco análisis, insisto, académicos interesantes sobre este particular, no los hay, pero yo no los conozco. Vamos a ver, la falta de arraigo del terrorismo en Cataluña se suele explicar de maneras a veces puramente antropológicas, ¿no? Y falsamente antropológicas. Esto de la cobardía, por ejemplo, que dice, bueno, sí, cobardía, pero cobardía relativa. O sea, esto de que los catalanes son cobardes, bueno, puede ser, debe haber catalanes cobardes y catalanes valientes, por ejemplo, los catalanes de Sacabat, nadie diría que son nadie dice, a lo mejor nadie dice que son catalanes, ¿no? Bueno, pero que a veces se dice, ¿no? Se dice, no lo digo porque lo digas tú, se dice, no, que estos catalanes son una gente, que claro, pues se recuerda que en este país la Rosa de Foc, ¿no? Es decir, cuando Barcelona era el campo de batalla entre anarquistas y empresarios más tremebundo de la historia europea de aquel momento, pues claro, toda esa historia de que en Barcelona, en fin, Seny y todas estas cosas, que es una gente tal, tiene. En segundo lugar, hay una cuestión que el pujolismo, y esto Alberto lo recordará bien, quiso poner en circulación, ¿no? Y es que yo recuerdo cuando se hablaba del terrorismo, se hacía como una especie de guiños de ojos, que no me gustaba mucho, ¿sabes? Todos los niños. Es decir, arrogándose la liquidación de alguna manera del terrorismo, porque ellos habían interceptado, habían secado, digamos, las fuerzas. Bueno, no he visto tampoco ninguna conclusión correcta, fáctica, científica sobre este particular. Yo lo que creo es que el terrorismo, por la historia reciente, desde los años 40, el final de la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, solo se produce en dos circunstancias. Hoy se producen epifenómenos terroristas muy violentos, pero muy pequeños en el tiempo, en sociedades perfectamente desarrolladas, caso de las Brigadas Rojas en Italia, caso de la banda de México en Alemania, y caso, ojo, de una banda mucho más importante, si medimos la importancia por el número de muertos, que fue los grupos revolucionarios armados primeros de octubre, el GRAP, que mató, es la tercera organización europea en número de muertos, detrás de IDA y detrás de ETA, muy por encima de los prestigiosos Brigate Rosse y la Madre Mía, que no llegaron en total, uno y otro, 20 y 30 cada uno, frente a los 93 del Trapo. Otra cosa que desde el punto de vista de la memoria que hoy nos convoca es interesante remarcar, porque el Trapo pasa hoy por ser un invento de los servicios secretos españoles. No, el Trapo fue patrimonio de la izquierda más ortodoxa, picapedrera, paleolítica y repugnante que ha nacido en España. Bien, hay esa posibilidad entonces de que el terrorismo sea eso, ¿no? Grupos que
depilados ideológicos que en un momento determinado matan a uno, secuestran a un industrial, etcétera, lo matan, etcétera, y desaparecen. Y desaparecen infiltrados y sin ningún tipo de recurso. Y luego está el terrorismo del poderacho, ¿vale? El llamado terrorismo del poderacho. ¿Qué pasa? En lugares como Irlanda o en lugares como el País Vasco. Yo sea poderacho en el sentido demográfico. O sea, lugares muy pequeños donde efectivamente el apoyo social es mucho más fácil. El terrorismo nacionalista no prende en sociedades complejas, en sociedades donde la inmigración, por ejemplo, alcanza el volumen que alcanzó en Cataluña. Saben ustedes que en Cataluña, sin la inmigración andaluza, Cataluña hoy tendría la misma población que Barcelona. Es decir, estudios hechos, por cierto, por una demógrafa perfectamente independentista como Ana Carolina. Entonces, eso para mí es la hipótesis más cercana, ¿no? O sea, la hipótesis más objetiva, más fría, más científica, ¿no? La incapacidad del terrorismo nacionalista de crecer, en fin, en sociedades complejas. No sé qué les parecerá, pero es lo que me parece. Y no más que hacer cosillas, pero quede constancia que no todo el mundo del Barça actúa de esta manera. Y te lo digo yo, que seguramente tengo el número de carnet perico más antiguo de esta. Tenemos problemas insolubles. Porque claro, eres el abogado de este que pagaba, digamos, de este que pagaba a los... Esto no pagaba. A lo mejor no le pagaría, pues sí, no sé, por fuera. Pero le pagaba seguro. Presunción de inocencia. Además que me había familia Barça, todo el mundo de Barça. Para el sentimiento. Hay que cargar el tamaño. Yo soy del español, yo soy del Real Madrid. Es que cuando digo el segundo equipo de Cataluña es el que es el español. No, pero no. El segundo equipo de Cataluña es el Real Madrid. Alberto defiende, ¿no? No, no. Es el primer equipo. Es el único equipo de primera catalán fundado por catalanes que están haciendo. José María, no sigas, acabemos diciendo aquello que nuestro segundo equipo es el que juega contra el Barça y nos interpretarán mal o bien, y en cualquier caso, en este que es mi cierre, intenta, además de suscribir las reflexiones y de José María, yo simplemente el exhortaros a que perseveréis en esta labor que hacéis de sacabar. El no admitir lo que pretenden aquellos que propugnan la independencia o que quieren imponernos el totalitarismo de sus ideas y de sus sentimientos y que quieren que todo aquello que nosotros sentimos y que pensamos y que vamos a seguir defendiendo, cada uno en distintos ámbitos, el mío ya es más historia que no presente, que era el ámbito político, que es lo que yo denominaba las anomalías a corregir. Para ellos hay una serie de anomalías a corregir en Cataluña y llevan décadas perseverando y van a seguir perseverando en ello. Es decir, la bandera de España, verla de forma normal y natural, como es obvio, más allá de la estricta legalidad a la que es exigible, es una anomalía a corregir. Para que haya un momento cuando veas una bandera española te sorprenda, caramba, una bandera española, ¿no? Pero si no te tiene que sorprender. O cuando oigas a alguien que habla en castellano, sea en la calle o sea en la universidad, por rotura a su comercio, digas, caramba, mira, un comercio, un profesor, alguien que se expresa en castellano, qué raro. Todos son anomalías a corregir, el castellano, el sentimiento español. Oye, has visto a este deportista catalán, oye, Lucía, la bandera de España, detrás, y has visto al chándal, y además él decía que era un orgullo de país refiriéndose a España. ¡Qué raro! Pues no nos resignemos a ser una anomalía a corregir por los independentistas, sino todo lo contrario, un bien a preservar. Cataluña, España, el bilingüismo, nuestras instituciones, el plantar cara a los independentistas, el que no somos como ellos, el que somos diferentes sí, pero no somos como ellos. Y también confiar en ese Estado de Derecho que antes he aludido, que derrotó a ETA, que derrotó a los intolerantes, pero que tiene que seguir derrotándolos. Aquellos que propugnan el dogmatismo de sus ideas, el dogmatismo de sus acciones, el blanqueo de sus actuaciones. Y ahí es importante pues que en la universidad, cuando haya esos actos de intolerancia, sean expedientes académicos.
que también se tiene que complicar la vida, aquel que se presenta al rectorado, a un decanato, etc., que se complique la vida tomando decisiones y evidentemente sancionando a aquellos cuyo comportamiento es objeto de reprobación. Porque yo, y perdiendo una última licencia personal para finalizar, es decir, yo dejé la política activa hace 4 años. He tenido 3 incidentes serios después de haber estado más de 23 años con escolta, después de que haber visto a 2 compañeros míos, un 21 de septiembre y un 14 de diciembre, asesinados por ETA. A uno de ellos le tuve que cubrir su cuerpo ensangrentado. Después de que por apenas 3 horas la Guardia Civil, José María, impidió que una maceta bomba acabara con mi vida. Lo tuvieron al comando de Barcelona, el último comando de Barcelona, 3 horas antes de que cometieran esa acción contra mí. Después de todo esto que has dejado, pues luego resulta que ahora se centraliza que cuando tú discriminas a alguien o profieres un insulto por razón de sexo u otra edad, me parece fabuloso, es que no puede ser de otra manera. Hay una actuación contundente de la justicia y de la fiscalía. Lo te llaman español de mierda, fascista, porque sientes España. Eso no es odio. Eso no es odio. Y yo, en estos últimos 4 años, he tenido 3 incidentes serios, el último juicio, sin ningún tipo de repercusión en medios, porque no le di ningún tipo de publicidad, me fui al juzgado, denuncié, se celebró la vista. Resulta que dice, no, esto es un delito leve, de coger a una persona y porque siente España, porque lo reconoces por sus ideas, lo acorralas en la calle, lo insultas, lo amenazas delante de su propia familia. No, claro, juicio no, esto es un delito leve, una multa, y se acaba la broma, y luego encima el pájaro, mientras estabas firmando el acta del juicio se te sigue insultando. Entonces, a veces yo tengo una sensación de que hay demasiada impunidad todavía entre los intolerantes en Cataluña. Demasiados hechos impunes y determinados actos que se les rebaja a una simple consideración de un mero incidente penal que no tiene que tener más trascendencia. Y si encima lo comentas con otro tipo de actuaciones, pues la verdad es que yo personalmente me siento todavía en demasiadas ocasiones huérfano de Estado, y como dije en su momento, en el año 2017, ante el fracasado, al huérfano de Estado, en su momento, orgulloso de rey, que creo que es importante para salvaguardar nuestras instituciones. Y por tanto, muchísimas gracias por vuestra iniciativa y estaremos siempre a vuestra disposición desde la modestia de nuestras aportaciones. Bueno, antes de terminar, también quiero decir que se acaba, la gente confundida aún y se sigue súper de base con nuestra presidenta de seguridad. Se me ha confundido a ti. Y bueno, quería agradecer a los 3 ponentes por haber estado aquí con nosotros hoy, que es muy importante para nosotros, y a continuación de todo esto sigo a mi compañera. Bueno, primero de todo, nada, daros las gracias a todos que estáis aquí, a los ponentes que nos han acompañado, que han sido, la verdad, que muy buenos ponentes, a los representantes políticos de todos los partidos políticos y también a la sociedad civil, a los estudiantes que han venido porque les ha interesado el acto y a los de Sacabat, que al final llevamos una semana a la Junta con muchas cosas y muchos actos y nos está saliendo muy bien y lo hemos podido celebrar sin ningún problema, así que contentos todos. Bueno, el acto de hoy que hemos presentado tiene gran relevancia política y también social, ¿no? Como dice nuestro título, tengamos memoria, ¿no? ¿Y por qué es necesario tener memoria? Porque es necesario no caer en el olvido, no dejarnos adoctrinar por las leyes mal hechas que están haciendo los gobiernos y el gobierno y sus socios, y por eso creemos que es necesario, ¿no? Desde espacios que deberían caracterizarse por la libertad y la pluralidad de ideas, ¿no? Como las universidades, realizar este tipo de actos para que todo este pasado no caiga en el olvido, ¿no? y se pueda volver a repetir. Este primer acto que hemos realizado contra la apología del terrorismo, porque va a haber un segundo en Madrid el viernes que viene, bueno, creemos que es necesario para volver un poco a tener presente, ¿no? Lo que fue el terrorismo en España. Y además queremos también hacer hincapié por ejemplo, a los nexos, ¿no? Entre Terra Lliure, otras asociaciones de aquí de Cataluña, más radicales, juveniles, como el CPC, que está tan presente en las universidades. Como hemos hablado antes, hemos presenciado hace unas semanas el homenaje en Vic
a 2 exterroristas de Terra Lliure, y además tenemos que presentar como el gobierno de Cataluña, Junts, RC, Esquerra y la CUP se van a Bilbao a pedir la liberación y el acercamiento de presos de ETA, ¿no?, en esa manifestación que estuvo organizada allí en Bilbao hace poco. Entonces, ¿en qué sociedad democrática esto no se penaliza en las urnas, ¿no? ¿O cómo podríamos llegar a pensar los españoles que nuestro gobierno de la nación está apoyado por estos enemigos de España? Y ya no es solo blanqueamiento del terrorismo desde las instituciones políticas, sino también en las universidades, porque se pueden ver pintadas de Terra Lliure y de ETA en las universidades y no se retiran al minuto, sino que se dejan unas semanas hasta que nosotros, desde Sacabat, como hemos hecho desde el principio desde nuestro origen, hemos denunciado y pedido que se retiraran, ¿no? Ahora, tú sacas una bandera de España en un campus universitario de esa manera que nos representa a todos y ya te llaman de provocador, de fascista y de cómo te puedes atrever a poner una bandera que es la que nos representa a todos, ¿no? Este es el tablero inclinado, ¿no?, que existe en Cataluña desde hace ya muchísimos años. Y es eso, sobre todo la diferencia, ¿no?, entre el rectorado, ¿no?, como vivimos justo hace un año, que nos expulsaron a patadas y a gritos de este campus, ¿no?, y el rectorado además emitió un comunicado diciendo que seríamos culpables de politizar las universidades, pero ellos no. Así con todo, y nos alegramos muchísimo de poder haber realizado este acto con normalidad, porque es necesario, y estamos, yo creo que felices todos de la agenda de esto. Y ya por último queremos condenar lo que se vivió el miércoles en la sala de prensa del Congreso de los Diputados, como Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya, retiró la bandera de España del plano de cámara porque decía que no se sentía a gusto con esta bandera. Y esto es lo que pasa, como han mencionado los 3 ponentes, esto es lo que pasa día a día en Cataluña, que todo símbolo constitucionalista, sea la bandera, sea el busto del rey, cualquier cosa del rey, cuadro, lo que sea, y el español, se han retirado de las instituciones tanto políticas o sociales o las instituciones públicas. Y por eso, con todo esto, daros las gracias otra vez y espero que os haya gustado el acto.